Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este espacio Entendiendo el Derecho, en el cual hacemos contenido de calidad con el propósito de agregar valor. Y el día de hoy no es la excepción. El mundo pendiente que hay un bombazo terrible que el día de hoy. Tengo a una dama que es abogada, docente, líder, también emprendedora, comunicadora, entre muchas otras cosas. Especialista en el derecho bursátil, así también como en el cumplimiento regulatorio. Y a propósito de esta serie que estamos llevando de origen y esencia del compliance, ella nos va a aportar acerca de cómo es el compliance aplicado propiamente en el mercado de valores, el cual es uno de los que está constituido dentro de la ley número 155-17, que regula el antilavado activo y financiamiento del terrorismo, como uno de los regulados a implementar sistemas de cumplimiento para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se trata nada más y nada menos que de una persona muy especial de la cual aprecio y tengo el respeto, amistad y también mucho afecto, mucho cariño, Paola Crisante. Paola, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Roberto, por esta invitación tan especial a Entendiendo el Derecho. Para mí verdaderamente es un honor estar. Lo que viene gloria en el día de hoy. Hay un viento poderoso, líder. Te amo, Fadel. Tírale un beso al padre, ministro, porque Ya, nos escuchan por el favor de su sintonía. Bendiciones a todos y vamos arriba. Bueno, excelente. Paola, hablando del compliance, digamos que propiamente a nivel general dentro del mercado de valores, ¿cómo podemos entender qué es esa aplicación que tiene en términos generales? Bueno, el cumplimiento regulatorio, compliance, en el mercado de valores yo diría que es un eje central que sostiene los principales principios del mercado de valores dominicano, que podríamos decir se centran en integridad, en transparencia y en eficiencia. Y eso se aplica no solamente al mercado de valores dominicano, sino también a todo el sistema financiero. De ahí que, en esencia, compliance, desde la perspectiva del mercado de valores, se refiere a la adhesión de esas instituciones pertenecientes a ese sector, a los participantes del mercado, puestos de bolsa, fondos, Cebaldom, la Bolsa de Valores, etcétera, 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 naturalmente a las leyes, regulaciones y normativas que les son aplicables. Sin embargo, para mí, cumplimiento, y te lo decía cuando grabamos el podcast anterior, cumplimiento hace muchísimo tiempo dejó de ser la mera acción y efecto de llenar formulario y entregar papeles. Por eso, yo entiendo que su alcance va mucho más allá que un mero ejercicio de cumplir por cumplir. Para mí tiene que ser una estrategia integral que vincule temas de gobierno corporativo, temas de gestión de riesgos y una cultura organizacional desde el esfuerzo coordinado con un solo objetivo, y es garantizar la sostenibilidad y la confianza en el mercado. Hay algunos aspectos claves en el mercado de valores en materia de cumplimiento. Tú debes saber que para nosotros es muy importante, para el mercado, cualquier mercado emergente como este, el aspecto reputacional es imprescindible. Entonces, hablando ya desde la perspectiva o desintegrando el concepto de cumplimiento, yo diría que hay un aspecto que tiene que ver con la nueva realidad regulatoria, que como ustedes saben, el mercado de valores opera dentro de un marco tanto operativo como regulatorio que es altamente complejo, a diferencia quizá de otros sectores. Y esa complejidad viene dada por el hecho de que se le aplican leyes nacionales, de que tenemos estándares y mejores prácticas internacionales, que tenemos que adherirnos a una serie de preceptos emitidos por organismos de los cuales o a los cuales estamos adscritos. Y pues ese marco regulatorio no es estático, cambia, evoluciona en respuesta pues a retos, amenazas, desarrollos tecnológicos, crisis económicas, que si de repente, por poner un ejemplo, algo similar al COVID, y por eso es tan importante
el cumplimiento en el mercado de valores. Un programa de cumplimiento efectivo tiene que ser obligatoriamente dinámico, tiene que ser obligatoriamente adaptable, tiene que permitir a ese sujeto obligado anticiparse y responder proactivamente a los cambios. Y sabemos que cumplimiento como concepto ha estado asociado por mucho tiempo eminentemente a temas de prevención de lavado, pero no, cumplimiento no solo es prevención de lavado. Y espérate, ahí te interrumpo, Paola, para preguntarte lo siguiente. No es solo lavado de activos. Entonces, ahí abro un paréntesis para agregar a esa parte una pequeña pregunta que está ahí sobre la mesa. ¿Cuáles son entonces aquellos riesgos que está presentando el compliance en el sector bursátil o en el sector del mercado de valores que también, digamos, que pueda sumarse a esa idea que tú vienes planteando de que va más allá, o sea, el compliance va más allá de prevenir lo que es el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sino que hay otras actividades para incluirlo ahí en ese paquete? Sálvanos, Fabel. Muy bien, buenísimo. Es una gran pregunta, la verdad. Y no solamente se circunscribe al mercado de valores. Yo creo que los retos también se aplican a otros sectores que también son sujetos obligados, financieros o no financieros, y en sentido general el mercado, la economía como tal. Entonces, dada la complejidad de la que hablaba al inicio de mi intervención en lo que respecta a la operatividad y a la regulación del mercado de valores dominicanos, pues en la misma medida en la que ese aspecto es complejo, en esa misma medida, pues hay yo diría que desafíos. Y la primera y más importante para mí, yo diría que es la armonía entre la regulación aplicable y los sujetos obligados. Y aquí quiero extenderlo más allá del mercado de valores. Yo siento que nosotros en muchos sectores no hemos logrado todavía, a estas alturas del juego, adecuar la normativa en materia de prevención de lavado o de cumplimiento a la actividad comercial ejercida por esos sujetos obligados. Entonces, esa falta de armonía entre la regulación nacional e inclusive internacional aplicada a estos sujetos, pues evidentemente va a crear brechas para que esos individuos ávidos de enriquecimiento ilícito, a.k.a. los delincuentes, pues sean más creativos en la medida en la que nosotros trabajamos para prevenir. En esa misma medida es una realidad que los delincuentes trabajan para delinquir. Y también hay una resistencia, yo siento, a la tecnología, al uso de la tecnología, que para mí es una espectacular herramienta. Y hemos hablado en este año, el año pasado, desde hace cierto tiempo, sobre temas de inteligencia artificial, temas de machine learning, temas de big data, temas de un montón de cosas. Y se ha creado esta percepción de que eso va a acabar con todo mínimo, se van a acabar todos los trabajos, y para mí nada menos cierto. Yo creo que son herramientas que sin duda tienen que utilizarse de manera diferente. Ahora, pero entonces tú te metes ahí en un tema que de alguna manera amerita abordarlo desde una perspectiva evolutiva, es decir, hablando de tecnología que son implementadas en las operaciones y planes estratégicos de negocios, digamos que es algo reciente en el sentido del auge que ha tenido, sobre todo en la automatización de procesos y también la generación de tanto generación de resultados, así también como en la optimización de la eficiencia de operaciones y procesos que se aplican en las instituciones. Entonces, es ahí que cabe la pregunta, desde tu punto de vista, ¿cuáles tendencias tecnológicas, digamos que tú mencionaste algunas, pero al menos 2 o 3 que digamos que se puedan decir que son las más importantes, ya que tú tienes una vasta experiencia en el sector bursátil? Mira, una cosa, la tecnología en materia de cumplimiento para mí ya no es una opción, es una mera necesidad. Entonces, cuando tú te encuentras en un escenario en el que a pesar de esa necesidad imperativa de tú modernizar procesos, de tú automatizar, utilizando precisamente el término que has usado, cuando
tú asumes como filosofía esa descentralización del cumplimiento, a pesar de todo eso persiste, yo siento, esa resistencia de la que hablaba, a adoptar esas nuevas tecnologías y enfoques. Entonces, esa inercia puede derivarse de hecho de varias cosas. Primero, la mentalidad arraigada de que los procesos son manuales, de que el aspecto humano es más importante que el tecnológico, que para mí el debate ni siquiera va ahí. O otro aspecto importantísimo, que es el sujeto obligado tiene la capacidad económica para adoptarse a esa línea de tecnología. Bueno, hay que ver. Entonces, refiriéndome ya a los elementos que yo creo que sí puede sacarle al mercado de valores y cualquier otro mercado provecho en materia de tecnología, bueno, tú tienes primero inteligencia artificial, Big Data. Para mí, el dueño de la data en estos tiempos y a mediano, largo plazo es el dueño del riesgo. Cuando tú agarras un oficial de cumplimiento, por ejemplo, de un puesto de bolsa que recibe miles de operaciones mensuales y de repente tú le pones un analista y la matriz tiene que hacerla manual, la revisión del KYC tiene que hacerlo manual, la revisión de todos los documentos corporativos para abrir la cuenta de corretaje tiene que hacerlo de manera manual. Inclusive buena parte de uno de los principales, cruciales procesos de cumplimiento, que es monitoreo, ya cumplimiento visto desde la perspectiva de prevención de lavado, muchísimas veces tú tienes que hacerlo manual. Muchísimas reporterías que tú mandas a la Superintendencia del Mercado de Valores como órgano regulador del mercado de valores, también tú tienes que hacerlo manual. Eso es inconcebible, es inhumano tú asumir un esquema de cumplimiento con la sola o la mayor parte de tu operatividad si se enfoca en aspectos manuales. Yo trabajando en temas de cumplimiento y prevención de lavado desde hace años, he visto en mi experiencia cómo muchas veces a la unidad de cumplimiento no se le acompaña debidamente, y ese es un riesgo para mí inminente, un asunto que no puede ocurrir. Que si de repente el oficial de cumplimiento necesita una herramienta tecnológica para fines de depuración o de monitoreo de transacciones, pero cuesta $10,000, y ok, la estructura lo puede pagar, pero no se da. Si de repente ese mismo oficial de cumplimiento necesita una capacitación especializada en N cosas, se limita el presupuesto. Si de repente el oficial de cumplimiento necesita un personal a su cargo, un analista que se dedique a verificar la documentación para la vinculación de ese prospecto de cliente, y no se le da. Para mí, otorgar, que es de hecho una obligación del sujeto obligado, otorgar al líder de cumplimiento de esa institución de elementos esenciales para el ejercicio de su función es esencial, es crítico. Otra de las cosas que yo veo mucho en el mercado de valores o en mercados desarrollados son los riesgos emergentes que están asociados a nuevos productos. Ahorita decía que en la misma medida en la que nosotros estamos trabajando en temas de prevención de lavado para agregar valor, para discutir, para expandir la conversación, para buscar maneras en los que estos individuos, estos delincuentes, por llamarles como se les debe, puedan cesar en cosas tan lacerantes para una sociedad o una economía de cualquier país. En esa misma medida, están esos mismos delincuentes, siendo lo creativos que son, porque para colmo de todos los colmos, son bastante creativos. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos precisar los riesgos en esos productos financieros que son nuevos, que si de repente vamos a tener, por poner un ejemplo que no es aplicable, pero vamos a tener la posibilidad que se concretó, de hecho, ya en el mercado de valores, de emitir acciones y que el público en sentido general pueda asumirlas, pueda consumirlas, pueda decir, mira, dame esta acción de esta empresa, igual que tú haces, por ejemplo, en un mercado como los Estados Unidos. De esa misma manera, tú necesitas en cumplimiento decir, bueno, mira, quizá
En términos de estrategia de mitigación de riesgos aplicados a la prevención de lavado, yo necesito ver aquí en este producto una cosa diferente a la que yo veo en un mutuo de valores o a la que veo inclusive en un sell buyback. Otro aspecto que me parece esencial es, y podemos hablar un poco más adelante, es la evaluación de la pertinencia en materia de origen de fondos. Esa diversificación de productos nuevos también implica que haya actividades comerciales nuevas. Por ejemplo, ahora tú tienes como ocupación, una ocupación muy popular, es la de los influencers, es la de lo que tiene que ver con criptoactivos. Tú necesitas, naturalmente, estar en la capacidad de identificar cuáles son los riesgos que provienen de ese tipo de actividades comerciales sin dirigirte en detrimento de eso, porque muchas veces sucede, y quiero abordar ese tema un poco más adelante en la entrevista, muchas veces sucede que nosotros diabolizamos una posición, una ocupación o a una persona sin necesidad por aplicación del cumplimiento. Entonces, en sentido general, para terminar de responder tu pregunta, yo creo que cumplimiento, sin duda alguna, tiene muchos retos, pero el futuro para mí está asociado a la convergencia de esas herramientas que mencioné, inteligencia artificial, Big Data, análisis de datos, de volúmenes de datos importantes en tiempo real o en segundos, a tú tener una verificación del cliente automatizada, a tú tener un sistema de monitoreo que pueda decirte, mira, en el histórico, aquí hay algunos patrones de conducta que se aplican a tal cosa, tal cosa, tal cosa. Para mí, eso es el futuro de cumplimiento, buena parte de él. Excelente. Paola, y guiando la entrevista a una parte que también es esencial del compliance o de la implementación y ejecución de un programa de cumplimiento para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tenemos ahí ese gobierno corporativo, que tú sabes que es una parte esencial de la cual nosotros no podemos dejar a un lado, digamos así, porque el surgimiento del compliance va de la mano obligatoriamente con un gobierno corporativo. Totalmente. Yo soy de criterio que el compliance es una rama o una derivación o una disciplina que tiene en su totalidad o mucho que ver con el gobierno corporativo. Y ahí la pregunta que quizá no todos estemos listos para escuchar, pero, o digamos en un cierto sentido en el diálogo de temas de compliance, digamos, ¿cómo consideras que puede aportar o cómo beneficia a un programa de cumplimiento la implementación de un gobierno corporativo de manera eficaz dentro de las instituciones? Buenísimo. Es una preguntita un poco incómoda, ¿verdad? Buenísimo. No, muy buena la pregunta, la verdad. Desde Bueno, la perspectiva... tienes un reto ahí. Sí, desde la perspectiva del mercado de valores, para mí el gobierno corporativo no solo es un tema estructural, no es solo un tema de tenerlo en un manual, es yo creo que la piedra angular que te permite definir la integridad y la sostenibilidad de una institución. En un mercado de valores como el dominicano, donde la confianza es absolutamente fundamental, un gobierno corporativo eficiente, un buen gobierno corporativo, no solo va a fortalecer esas prácticas de cumplimiento, sino que se convierte en el primer bastón contra los temas de lavado de activos y cualquier otro delito precedente. Entonces, yéndome esencialmente a tu pregunta, yo creo que podríamos dividirlo en varias fases. La primera cosa, yo pienso que tiene que ver con el compromiso y con el liderazgo institucional. Para mí, un líder no solo dirige. Para mí, tú marcar un estándar de integridad, de ética absoluta, desde la cima es
esencial. Entonces, ese gobierno corporativo efectivo para mí comienza con los líderes comprometidos que entienden, que priorizan el cumplimiento como una parte central de la estrategia empresarial. Y uno de los mitos principales cuando tú trabajas en prevención de lavado o cumplimiento es precisamente que cumplimiento es óbice de negocios. Para mí no, todo lo contrario. Cumplimiento tiene que generar negocios. Y quizá esa es una postura bastante controversial que me voy a permitir ahorita quizá desarrollar un poco más. Pero cuando tú tienes líderes institucionales que demuestran, que practican, que ejercen un compromiso genuino con los temas de cumplimiento, ahí se envía un mensaje clarísimo a todos los niveles de la organización. Esto no es un asunto opcional, esto es un asunto esencial, esencial. Y para que suceda eso, tú tampoco puedes poner a un loco en una posición de la que no tiene idea. Tú necesitas conocer a quién tú pones al mando de cada cosa. Eso es tan vital como desarrollar políticas y procedimientos que sean efectivas. Y por supuesto, también hay un aspecto de régimen de consecuencias. Para nada vale que tú tengas un código de gobierno corporativo que te desarrolle absolutamente todo lo que dice la normativa, todo lo que dice el reglamento de gobierno corporativo para los intermediarios de valores dominicanos. Tú nada ganas teniendo eso sin que el personal te lo lea. Porque, a ver, gobierno corporativo desde la perspectiva de prevención de lavado, para mí es la primera línea de defensa en materia de prevención. Cuando tú fortaleces eso, cuando tú tienes eso de manera efectiva, la estructura de cumplimiento por defecto va a funcionar. Se refuerza y tú tienes de un lado lo que yo llamaría la resiliencia institucional, podemos decirlo. Cuando tú construyes una estructura corporativa robusta que sea resistente a influencias externas, a ciertas tentaciones de irme por aquí, por la línea del incumplimiento, por la línea delgada entre el cumplimiento y el cumplimiento, se pone eso bastante necio. Y este asunto es particularmente relevante en un mercado en desarrollo como el dominicano. Aquí todos sabemos que puede haber presión aquí no tenemos, el miedo lo dejamos en la gaveta, pero puede haber presión de empresarios, de políticos, de autoridades que no necesariamente están haciendo lo correcto. Y eso nos deja con otro tema. Tú necesitas reforzar o construir confianza en el mercado, la transparencia, la responsabilidad que viene dada por un buen gobierno corporativo aumenta naturalmente la confianza de tus inversionistas, aumenta la confianza de tus relacionados comerciales. Y para concluir, yo diría que también se deriva la eficiencia en tema de detección de riesgos. Yo creo que cuando el liderazgo está alineado con la misión de cumplimiento y los empleados pues cuentan con las herramientas técnicas y operativas para hacerlo, la detección de riesgos se vuelve mucho más eficiente, porque tú tienes líneas de defensa que efectivamente funcionan. Ahí entra un elemento muy importante y es la cultura institucional, es decir, ese liderazgo que influye de cara a cómo la percepción institucional se da de la mano con, digamos así, aquellos factores, elementos interno, externo, y déjame decirte que eso se percibe muchas veces. Es decir, tú vas, por ejemplo, a una institución y tú como que percibes un perfil de que, bueno, aquí las cosas quizás se manejan con un orden que en otros lugares no, y así viceversa. Y es normal, nosotros los seres humanos cuando percibimos, digamos, no comparamos, pero sí podemos manifestar de alguna manera, bueno, aquí me siento más cómodo, aquí veo más orden, aquí veo menos orden, y eso se ve de una manera muy
digamos así, estructural sobre todo. Es decir, que esa parte reputacional va de la mano también con esa cultura interna, ese liderazgo que se ejerce, y creo que es muy importante. Y coincido contigo en muchas cosas, porque realmente cuando un gobierno corporativo se ejecuta de manera correcta, eso hace que, así como también digamos así, todo el engranaje institucional se acopla a los valores, también eso refleja una confianza, es decir, que ahí se manejan las cosas de manera correcta y se previenen, y es una forma de prevenir también los actos ilícitos, los Claro, diferentes tipos de delitos, incumplimientos de normativos, regulatorios y así por el estilo. hay una Paola, opinión popular que ajá, yo tengo sobre ese último aspecto, porque, Todo el mundo pendiente que hay un bombazo terrible que el día de hoy. a ver, diferenciando los asuntos, hay cosas que nadie te va a decir, que por ejemplo tú ejerces cumplimiento pero solo en papel. Cuando tú tienes una institución o un personal de una institución que cree que por tener política y procedimiento escritos en un manual es suficiente, pues nada más que se fuñó. exacto, Y nosotros los dominicanos son, como diríamos por ahí, muy confianzudos. En la confianza claro, siempre, siempre en este tema va a ser peligrosa. por Y, eso. perdón, ¿me decías? No, no, que por eso yo soy de criterio que sobre todo en las auditorías o verificaciones de los sistemas de cumplimiento, la gente cree que con tener las políticas, digamos que se cumple. Realmente todo va a la Así, eficiencia, en cómo se eficientiza la prevención de los riesgos de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y demás, para que se mitiguen y a la vez se gestione de una manera que sea acorde a la estructura de la institución, porque a veces todo en papel es muy bonito, pero a la hora de la verdad se pone bolero el pitcher. bueno, tú hablabas en otro podcast con el amigo Mauricio Cancú precisamente sobre ese Okay. aspecto, que tú necesitas, tú necesitas aplicar lo que tú tienes pues en el manual, y en esa misma medida también el auditor, a propósito de que tú colocas escenario de revisiones externas o internas pero independientes, deben también diferenciar lo que es norma de lo que es mejor práctica, que era precisamente el comentario que decían ustedes. Y aquí hay una realidad incómoda, y esa es mi postura que posiblemente no sea compartida por muchos actores de cumplimiento de prevención. Para mí, el principal reto del ejercicio de cumplimiento está en el sobrecumplimiento. Para mí eso puede ser tan peligroso como el subcumplimiento o el propio incumplimiento. Claro. Hay unos mitos aquí, Roberto, que de verdad a mí me parecen absurdo, pero que es una realidad que se vive todos los días en la República Dominicana, Claro. ante sujetos obligados financieros como ante sujetos obligados no financieros. Tú tienes la idea equivocada para mí de que la prevención de lavado implica tú aplicar medidas excesivas a cada transacción sin tú considerar su contexto. Por ejemplo, en el caso, y ya trayéndolo al mercado de valores, es un error muy común, más común de lo que tú puedes pensar, e inclusive también en la banca, pensar que tú solicitarle a ese cliente una cantidad excesiva de documentación para cada pequeño movimiento que pues esa persona te haga, con eso tú te la estás comiendo. No, para nada, para nada. Eso es lo mismo que tú enfocarte en transacciones que no tienen relevancia significativa de cara a la actividad, de cara a la operación principal de ese cliente. Eso no es sinónimo de cumplimiento efectivo. Eso no es cumplir, eso es complicar. Para mí, Claro. clave está en seguir procedimientos inteligentes, seguir procedimientos que sean proporcionales, que permitan identificar y mitigar riesgos que sean reales, no lo que no inventan. Lo propio que sucede con la mejor práctica de un auditor u otro. No, un enfoque estratégico. Roberto se centra para mí en los riesgos significativos y utiliza esa información que tú tienes disponible, que tú tienes ahí en tu expediente, que tú tienes ahí en tu sistema,
de una manera la más eficiente posible para tú asegurar ese cumplimiento, que sea robusto y sea efectivo. Y aquí quiero también traer a colación dos cosas. La primera es consecuencia de esto que acabo de decir. La relación de cumplimiento con los PEP o relacionados PEP. Y me encantaría, de hecho, saber tu opinión al respecto, porque a mí, yo relajo con algunos amigos que son o PEP o relacionados PEP. Yo le digo que wow, a ustedes lo maltratan en el sistema financiero, de verdad, los maltratan. Porque nosotros venimos asumiendo una cultura que te dice a ti, mira, si este es funcionario público, este es un corrupto. Y eso no es cumplir. Eso no es Mira, una gestión de riesgos eficaz. atendiendo a tu pregunta, tu inquietud, sobre los PEP, yo he tenido el siguiente pensar. La ley te pone que son aquellas personas expuestas políticamente porque tienen un cargo que en principio presentan declaración jurada y por eso hace referencia a la ley de declaración jurada. Y claro está que son funcionarios que tienen altas tomas de decisiones. Sin embargo, además de esos altos funcionarios, hay otros que, aunque no sean obligados a presentar declaración jurídica de manera específica, tienen una alta influencia en determinados casos puntuales que afectan la toma de decisiones, y eso trasciende a que a veces esas personas, por ejemplo, tienen hasta que firmar documentos que están vinculados a políticas de cumplimiento. Por ejemplo, digamos así, en una banca, vamos a suponer, vamos a poner una institución pública X. En una institución pública X, quizá el director administrativo no sea una persona con alta influencia, digamos así, a nivel privado, porque ejerce meramente funciones públicas, pero el director administrativo, por ejemplo, es el que tiene a su cargo parte de la responsabilidad en compras y contrataciones. Correcto. Entonces, esas tomas de decisiones tienen incidencias en que en algunos momentos específicos con el sector privado se pueda vincular por alguna razón, afinidad en algún grado, primero, segundo, tercer grado. Por ahí ese es un sentido. También otro aspecto que entiendo que las personas expuestas políticamente, como dice su nombre, eso es porque tienen una exposición. A nivel de nomenclatura simplemente se categorizan como clientes de alto riesgo, que son CAR. De hecho, si nosotros hacemos una revisión de lo que es el último instructivo de debida diligencia emitido por la Superintendencia de Bancos en el 2022, básicamente lo que hizo fue que desconfiguró esa nomenclatura de quiénes eran PEP, que eran clientes, personas de alta dirección de partidos políticos, aunque no estén en el poder. Dígase, yo presido un partido político, soy un PEP. Dígase, yo dirijo una ONG religiosa y ya yo soy un PEP. Cuando, por ejemplo, las ONG ni siquiera están reguladas, ni están reguladas por temas de lavado de activos aquí en el país. Por otro lado, también tenemos personas, digamos así, que son esposos y demás. Óyeme, está bien, pero la ley te menciona que son directamente personas electas o porque tienen un cargo por asignación, es decir, los PEP por asignación o por elección. Pero ya eso básicamente a nivel de nomenclatura interna de clientes, lo que se hace es que en la matriz de clientes se colocan como clientes de alto riesgo, y de hecho así lo configura el nuevo instructivo de la Superintendencia de Bancos, como clientes de alto riesgo, CAR. Todas esas personas que te mencioné que antes eran PEP pasan a ser simplemente clientes de alto riesgo. Entonces, ¿dónde queda la colocación de las personas expuestas políticamente? Y también, claro está, podemos decir que también tienen una alta incidencia personas que de alguna manera tienen influencia dentro del sector público. Por ejemplo, hay personas que por el tipo de actividad que realizan, por el tipo de exposición mediática que tienen, a veces, con la manera en que mediante sus redes sociales, por ejemplo, transmiten un mensaje, las autoridades las atienden. ¿Tú quieres que te ponga un ejemplo básico? Por favor. Con el tema de los tránsitos. Desde que una red social famosa de aquí sube una cuestión de carros, de autos abandonados, y está la DGC subiendo autos abandonados y recogiéndolos. Justamente ahorita entré al Instagram y me encontré con una recogida de vehículos abandonados en la calle, cosa que antes no se veía. Pero a eso no solo se le sumaron los vehículos abandonados, sino también las chatarras,
que por ejemplo hay autoridades públicas que están recogiéndolo por algunos lugares, sobre todo en Santo Domingo Este. Entonces, eso tiene que verse también con una exposición recíproca, porque el sector privado tiene alguna incidencia a veces en la toma de decisiones. Entonces, la exposición política que tienen esos clientes de alto riesgo, creo que debe verse más allá de la esfera de grado, porque la ley ok, si es hermano de una persona que tiene un cargo público, es PEP. Si es esposo, es PEP. Si es hijo, es PEP. Pero también debe verse con aquellas personas que tienen alguna incidencia. Y sobre todo los cargos que tienen, por ejemplo, con personas jurídicas, porque a veces hay personas que son responsables en una institución pública, pero también son personas que tienen sus empresas privadas. Entonces, eso también tiene que medirse y verse y evaluarse en eso. Es un debate largo, pero básicamente esos son los puntos de partida. Yo creo que la ley 155/17 hizo una gran aclaración sobre quién era PEP o no era PEP, porque yo que trabajo con este cumplimiento y prevención de lavado previo a la puesta en vigor de esa ley, puedo asegurar que en esos momentos nadie sabía quién era PEP, esencialmente. De ahí que tú ponías un reguero de gente, como siguen poniéndolas, porque eso es una mala práctica, como PEP sin necesidad alguna. Te voy a poner varios ejemplos prácticos. En el Banco de Todos los Dominicanos, cuando tú buscas a estas personas, son empleadas. Digamos que hay un gerente de gestión humana, un gerente de negocios, un gerente de tesorería, qué sé yo. Tú lo buscas en plataformas utilizadas a nivel general sobre lista de sanciones, etcétera, para no mencionar marcas. Si tú la buscas, como esos sistemas de depuración están diseñados sobre la base de la normativa, muchas veces estadounidense, donde el criterio de un PEP está más asociado a lo que tú estabas comentando, de lo que debe ser, que a lo que nosotros tenemos en la normativa, te aparece como un PEP. Tú lo pones como alto riesgo y eso hace que tu cartera innecesariamente de clientes tenga un porcentaje mayor de lo que exactamente en términos de mitigación de riesgo tú quieres ponerle. Yo estoy totalmente de acuerdo en que a los PEP y a los relacionados PEP, por aplicación de la propia normativa, se le haga su debida diligencia ampliada. Pero de ahí a que constantemente se les trate como delincuentes, para mí eso es un error. Yo creo que claro, es algo discriminatorio. Yo creo que cumplimiento no debe nunca constituirse en un juez o en una autoridad competente. Y he visto que desafortunadamente eso está sucediendo mucho, porque vamos a hablar de otro ejemplo práctico, reciente. Precisamente en el tema de los PEP y relacionados, como en estos años se ha sostenido que hay una persecución de la corrupción, persecución del lavado, entre otros muchos temas, y somos testigos todos que este proceso ha sido bastante intenso. Hay muchas personas involucradas en este caso, llamado de tal manera o llamado de cual manera, etcétera. En el procedimiento estándar, cuando tú eres sujeto obligado, a ti posiblemente te va a llegar, si el órgano persecutor está investigando a esa persona, muy posiblemente como órgano de cumplimiento que eres, te va a llegar una comunicación de tu regulador diciéndote, mira, está pasando tal cosa, yo tengo un listado de personas físicas y jurídicas y yo necesito que tú me des toda la data de esa gente. Si tú no lo tienes como cliente, como relacionado, ok, dímelo. Perfecto. Pero lo que sucede es que, digamos que eso te llegó el año pasado. Muchas veces esas comunicaciones no precisan por qué tú estás, por qué están investigando a esa persona, y eso es una atribución propia del órgano persecutor. Evidentemente, pueden perfectamente hacerlo. Pero ¿qué veo que pasa mucho? Bueno, que a todas esas personas físicas y jurídicas se les lista en algo que tú conoces muy bien, que son las listas negras, y con esa persona tú no puedes hacer negocio. Pero esa persona no está, ojo, individualizada en ningún delito. No, perdón, está individualizada, quizá no está imputada. Exacto. ¿Qué tú haces? Y esta es una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué tú haces ahora
con el tema de Odebrecht. ¿Qué tú haces ahora? Cuando tú en el 2000, me parece que el caso comenzó en el 2000, corrígeme si me equivoco, en el 2015, 2017. Por ahí fue. Te llegó esa comunicación posiblemente, estoy segura, porque ese es el procedimiento estándar. Lo pusiste en tu lista negra. Le cancelaste la cuenta, le cerraste la cuenta, dejaste de hacer negocio con esa persona. Claro. En efecto, pero estos son los procesados que evidentemente tienen una mejor posición en el sentido de que pueden defenderse que aquellos que sencillamente la autoridad persecutora nombra en un documento, pero no te dice, no le imputa. Y mira algo, la ley solamente te prohíbe hacer relaciones comerciales con personas que estén en la lista ONU. Correcto. Entonces, ok, no está en la lista ONU, pero aparece en la lista OFAC o aparece en otra lista y ya automáticamente se activa esa alarma. Que no está ni en la lista ONU ni en la lista OFAC. Digamos que no, que mucho de lo que estamos viendo últimamente no llegan a esas. Exacto. Esas, pero está en una lista del órgano persecutor, en una lista de investigadores. Exacto. Entonces tú asumes como cumplimiento que el tigre es un delincuente. Y no necesariamente, exacto, porque volviendo al mismo caso del tema de Odebrecht, claro, en ese momento yo estoy segura de que tú asumiste de que eran unos delincuentes. Sí. Fueron a primer grado. Sí, me decías. Ahí entra un tema dual. Por un lado, tú sabes que las instituciones reguladoras son públicas y que gozan de una discreción, lo cual les extiende, le abre un gap de hacer ciertas cosas que están a su criterio. Pero por otro lado, eso nunca puede ser en detrimento del cumplimiento de la ley. Es decir, que yo creo que ese tipo de cosas obedece precisamente a una discrecionalidad que las instituciones, la cultura de aquí, han llevado precisamente a que los supervisados, los sujetos obligados, se vean azotados a tomar ese tipo de decisiones. Es mi percepción, por un lado. Correcto, pero te voy a decir una cosa. A veces ni siquiera es el órgano regulador de esos sujetos obligados. O sea, a veces es el propio sujeto obligado precisamente porque no le han dicho la reputación que yo hago en este caso cuando la PEPCA, por decírtelo claramente, me manda esta solicitud de información. ¿Qué yo hago? Si han pasado 3 años, me llegó esta comunicación en un primer momento, pero hasta este momento esta persona no ha sido imputada de nada, ¿qué hago con ella? La tengo en una lista negra. No puedo hacer negocio con ella porque, pues evidentemente yo asumo que si el órgano persecutor dice que esta persona es un delincuente, pues es un delincuente. Pero vuelvo nueva vez al ejemplo que he puesto de Odebrecht. Ahora, ¿a quién tú le das la razón? ¿Se lo das al órgano persecutor o se la da a la Suprema Corte de Justicia? ¿El órgano persecutor tiene más respeto que la Suprema Corte de Justicia? Entonces, para mí hay una convergencia que inclusive se extiende al sector privado. Para mí tiene que prevalecer la alianza público-privada en este sentido y tiene que haber un flujo de información lo suficientemente asertivo como para que todos conozcan además de sus obligaciones, en este caso, en particular, dile al sujeto obligado, mira, si te aparece en una lista de la PEPCA, no es que no puedas hacer negocio con él, pero no sé. Ponlo en alto riesgo, ponlo en vigilancia. Evidentemente, como no está escrito nada, tú evidentemente puedes hacer negocio con esa persona, pero en la práctica, muchísimas veces, a esa persona física jurídica se le tacha como desaprensivo, como delincuente, o lo mínimo que te pueden hacer es colocarte como alto riesgo. Y para mí ese es un reto absolutamente esencial que debe ser satisfecho lo más pronto posible, porque de ahí se genera que tú, como estamos viendo últimamente mucho, la figura del lawfare, que es una figura sumamente interesante, que no es más que la persecución política representada en justicia o la utilización de la justicia para temas eminentemente de interés político, porque ahora esas mismas personas que acaban de sentenciarles a su favor, en el caso que hemos comentado, ¿qué tú vas a hacer con esa persona? Que tú le vas a decir, oh, mira, perdóname,
la existencia, perdóname porque te laceré todo, absolutamente tu derecho. Mira, Claro. esta nueva cuenta, porque ya yo te la cerré, o sea, para mí tú eres un bendito delincuente. Y no basta muchas veces que venga la Suprema Corte de Justicia o cualquier otro órgano institucional y te diga, mira, ya con esta persona yo no tengo. Para mí debemos encontrar un punto de equilibrio entre la prevención, entre cumplir la normativa y pues mitigar ciertos riesgos a nivel de exposición. Paola, está buena la conversación, pero tú sabes que lo bueno, como se dice, dura poco. Y esos son de los temas que tenemos. Cuando hablamos, nos vamos a los debates. Y creo que me ha gustado el diálogo. Creo que lo tendré que dividir en dos partes. Una parte 1 y parte 2. Pau, hemos hablado de diferentes cosas, ¿verdad? Que son hoy en día un reto. Para terminar, dejarte la pregunta. Además de eso, ¿cuáles otros 2 o 1 pudieras mencionar para cerrar y dejarlo ya pautado sobre la mesa? Es decir, hay que identificar al menos 1 o 2 riesgos que tú entiendes o a tu criterio que se pueden presentar o hay que tomar en cuenta o podrían presentarse en el mercado de valores. Es decir, la implementación del compliance en el mercado de valores. Ok, muy bien. Yo creo que se resume mucho a lo que hemos estado conversando. Yo creo que debe evolucionar la manera en la que nosotros vemos, por ejemplo, el tema de origen de fondos, porque yo soy de un pueblo que se llama San José de los Llanos. Se supone que el mercado de valores asume su propia regulación, la inclusión de todo el mundo. Es un mercado que es relativamente emergente, que está en desarrollo, pero de repente a ese agricultor que tú ves allá en los llanos, cuya economía básicamente se fundamenta en temas de caña de azúcar, en comercios informales, colmados, bancas, etcétera, esa persona es muy probable que no pueda invertir en el mercado de valores. Yo creo que el mercado de valores es el principal catalizador de riquezas del mundo, la historia lo ha dicho. Sin embargo, a quienes más lo necesitan, quizá tú no le estás dando la oportunidad, porque este señor que tiene 3 vacas allá en una finca en Los Llanos, que tiene una parcela con caña de azúcar, lo que le entregan son facturas, y hay que ver si le entregan factura. Vendió el señor la vaca, perfecto. Es muy poco probable que el señor le entreguen una factura. De ahí que él va al puesto de bolsa más cercano y le dice, mira, yo quiero invertir. Hay una limitación documental que para mí no permite que esa inclusión, esa asertividad propia de un mercado como el nuestro pueda ser efectiva, pueda ser efectivamente implementada. Para mí ese definitivamente es uno de los grandes retos. Y la otra cosa, yo vuelvo a decir que tiene que ver con el flujo de información entre un participante y el otro, entre un participante y la autoridad competente, entre un participante y el órgano persecutor. Porque la historia, si una persona tiene una parte, la otra otra, la otra otra, la otra otra, nunca va a poder ser contada de la manera correcta. Pienso yo que esos dos aspectos son fundamentales para el desarrollo del mercado de valor dominicano. Bueno, excelente. Pau, nada más que agradecerte. Gracias por tu tiempo, tu espacio, dando la oportunidad, o más bien darme la oportunidad de esta entrevista, este diálogo que es muy enriquecedor y también me gustó que me hiciste pregunta a mí. Aquí fuimos entrevistados los dos, ¿verdad? Y bueno, de mi parte, muy agradecido. Porfa, unas palabras finales y tus redes sociales también para que te sigan, porque, ¿verdad? Con todo y todo hay que compartir lo bueno. Claro, totalmente. No, muchísimas gracias a ti, Roberto. De verdad, para mí es un tremendo honor compartir espacio contigo. Sabes que mi respeto, cariño y admiración es siempre y desde hace mucho tiempo.
Yo creo que finalizando ya concretamente el tema de cumplimiento visto desde la perspectiva del mercado de valores, cumplimiento en sentido general, yo creo que tú tienes que traer a la mesa tema de RegTech obligatoriamente. Se está hablando inclusive de que hay un futuro que implica compliance autónomo. No sé si tú estás dotado de esas informaciones que implica Aún que no. ya se haga de una manera automática, pero meanwhile, la integración de la tecnología, ese flujo efectivo de información, tú tenés una regulación basada en riesgo, tú tenés una colaboración eficaz en términos de la convergencia entre las instituciones públicas y el sector privado, tú transformar unas políticas y procedimientos a que se conviertan en una cultura de cumplimiento. Yo creo que eso definitivamente va a hacer que podamos seguir pues previniendo cosas que, no les digo, son lacerantes para cualquier economía. Para mí también el futuro del compliance en el mercado de valores, naturalmente, igual que en todos los mercados, es dinámico, tiene que ver con, ya lo he dicho varias veces, tecnología, está integrado profundamente en esa visión corporativa. Yo creo que aquellas instituciones, inclusive aquel personal que se adapte a esa tendencia, que abracen los cambios, pues por defecto van a estar en una mejor posición de hacer su trabajo, de prevenir el lavado, de operar de manera efectiva en un entorno regulatorio que es complejo. Entonces, ¿estamos preparados para lo que viene? No lo sé. La respuesta a esa pregunta va a definir el éxito de las instituciones en el mercado de valores mañana. Entonces, Roberto, de verdad, muchísimas gracias por todo. La última cosa que puedo decir es que, y se lo digo a mis estudiantes, la convicción de que el cambio comienza con cada uno de nosotros es lo único que nos va a permitir trascender en el tiempo. Nosotros somos quienes debemos decidir de qué lado de la historia queremos estar. Nosotros somos los responsables de transformar realidades, de proteger lo justo, de construir un futuro donde la legalidad, donde el cumplimiento, donde la integridad, donde la ética sea la norma y no la excepción. Así que a tu audiencia, de verdad, para mí ha sido un verdadero honor. Espero que se repita este escenario. A cada uno de ustedes, pues, todos somos embajadores de justicia. A propósito de que el concepto de este canal es entendiendo el derecho, yo creo que hay que comprender que el derecho no solo debe comprenderse, sino que hay que vivirlo, hay que respirarlo, hay que defenderlo con pasión, con ímpetu, porque al final del día eso, no se trata de tener un conjunto de normas en el papel, como ya hemos dicho, es la vida misma, es esta sociedad que construimos juntos. Así que nada, nueva vez, muchísimas gracias, Roberto, y a todos los que nos han acompañado hasta este momento, por el honor de la invitación. Un abrazo. A la orden, para mí es un placer también, Pau. Gracias por esa palabra. Tú sabes que son recíprocas. Te admiro, siempre te lo digo. Sigue tirando adelante, que tú eres brillante desde que estábamos en la uni. Esta joven, esta dama, tiene mucho talento y es una dama brillante. Síganla, cáiganle atrás, que tiene mucho para dar. Y así como usted la ven bajo perfil, es una dama que tiene, es joven, pero tiene más de 10 años prácticamente en temas de compliance. O sea que es una enciclopedia, la enciclopedia del compliance. Está bueno, eso lo voy a patentizar. Sí, dale, está bueno. Y bueno, a todos los que han dicho presentes, muchas gracias. Denle like, suscríbanse, comenten, también compartan el video, que así es como podemos crecer. Muchas gracias por el apoyo, tanto a los países de América Latina como de Europa, que nos dicen presente. Luego en otro video mencionaré algunos puntuales. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao.